Bien, muy buenas noches con todos. El día de hoy voy a dictarles el tema de yeyuno, ilion y colon, ya que es el segmento que nos faltaba hablar de la vía digestiva baja. Ayer hemos hablado de la vía digestiva baja, también la parte de lo que es el duodeno. Así que lo vamos a hacer en una pequeña recapitulación muy breve y ya vamos a estar continuándolo con lo que nos falta. Bien, entonces me presento nuevamente. Soy el doctor Brando Chunga Larreategui, para los que ya me conocen, y el día de hoy vamos a dar inicio a este tema. Bien, entonces es importante saber estas estructuras, sí, más que todo vamos a ver la parte de colon, ahí que les he puesto una animación que ya lo habrán visto en el video. Entonces vamos a empezar. Ya, a ver, vamos a ver quiénes están conectando ahí, sus micrófonos apagados, sus cámaras también, si no se le va a hacer bullying por ahí. Si no lo suben por ahí sus fotos. Ok, entonces vamos a hablar del tubo digestivo. El tubo digestivo en el tema embriológico. Entonces tenemos un tubo digestivo que tiene tres porciones, un intestino anterior, un intestino medio y un intestino posterior. Y cada una de estas porciones es irrigada por un segmento de la aorta. Entonces vamos a ver los órganos que se derivan del intestino anterior. Acá tenemos justamente el hígado, tenemos el estómago, también tenemos el páncreas y el vaso. Ahora, siguiendo su camino, el intestino medio, vamos a tener la porción de justamente el intestino medio, justamente con el yeyuno, el ilion, y también parte de lo que sería el colon ascendente, ¿no? Y el ciego. Ahora, seguimos ya hasta una porción ya de la parte media del colon transverso. Entonces ya ahí empezaría el intestino posterior, ¿no? Que sería esta porción de acá. A mi puntero no se ve, vamos a colocarle de una vez. Entonces, cada una de estas porciones, entonces, para que lo vean práctico, está irrigado. Por ejemplo, ya hemos visto ayer el tronco celíaco que irriga, bueno, hemos visto el estómago, el vaso y el páncreas, su irrigación. Ahora, hemos visto un poquito de la arteria mesentérica superior. Ahora, el día de hoy sí vamos a ver su irrigación, en tanto que involucra al intestino delgado y también eh, a la mitad derecha del colon. Y la arteria mesentérica inferior sería para la otra mitad, la mitad izquierda, y también llega a la porción del recto. Bien, entonces con eso es un pequeño esquema que se puede ver aquí desde la parte embriológica. Bien, entonces hoy día vamos a estudiar la parte del yeyuno ilio. Lo primero que siempre se menciona es el mesenterio. Entonces, la raíz del mesenterio, donde se encuentra ubicado desde lo que sería la altura de la primera vértebra lumbar, y esta hace una reflexión reflexión es no es lo que piensa uno comúnmente, ¿no? Sobre meditar sobre sus errores. No, ese tipo de reflexión no es, sino reflexión es en este caso cuando imaginemos, pues, ¿no? Que ya acá voy a tener mi estetoscopio a la mano. Que, por ejemplo, hace una reflexión que significa que hace como un giro, ¿no? Entonces, ese giro es lo que se denomina también reflexión. Entonces, por ahí alguien está con el micrófono, Rosalinda está con el micrófono prendido. Ya lo apagó, muy bien. Entonces, toda esta reflexión va a llegar hasta la altura de la cresta ilíaca, en este caso del lado derecho, en la porción inferior del músculo psoas mayor. Entonces, acá vamos a ver la reflexión del mesenterio, entonces. ¿Y qué va a estar recubriendo? Acá vamos a ver que va a recubrir los vasos mesentéricos, ¿no? Acá estamos viendo la arteria mesentérica superior y también la vena mesentérica superior. Y tenemos dos hojas también del mesenterio, ¿no? Y esto va a ser su reflexión que vamos a ver. Acá a un lado vamos a ver del marco colónico, estamos viendo si estamos en el lado derecho, el colon ascendente. Y acá vamos a ver justo que se señala acá una flexura cólica derecha. ¿Qué es la flexura? Como les dije, son angulaciones que se dan, ¿no? A ver, muy bien. Ahora también el mesocolon, bueno, tiene relación con el mesenterio, que que se le adosa a esta estructura. En este caso al meso, con el colon, mesocolon, ¿no? Si sería el meso con el estómago, sería mesogástrico. Y así vamos a ir jugando con varios nombres. Y dependiendo acá, cada flexura que se va dando, ¿no?
Entonces acá vamos a ver las dos hojas que tiene el mesenterio. Tenemos una hoja, la hoja derecha, que va justamente para el lado derecho, y la hoja izquierda que va a ir para el lado izquierdo, ¿no? Ya, esto no les voy a pedir que hagan mucho hincapié. Lo que sí tienen que recordarse es el mesenterio, ¿bien? Tiene dos extremos, ¿no? Un extremo superior y un extremo inferior. El extremo superior va a ser un tanto oblicuo, que va de manera, se va de arriba hacia abajo, inferiormente hacia la derecha, ¿no? Que como lo hemos visto también, su delimitación empieza desde la primera vértebra lumbar, ¿no? Y va descendiendo, ¿no? Tenemos un segmento medio y después un segmento inferior, ¿no? El segmento inferior ya va llegando desde la quinta vértebra lumbar hasta la fosa ilíaca derecha. Eso sería con respecto al mesenterio. Ahora, el tubo digestivo, ya habíamos hablado de lo que es el duodeno. Entonces, la continuación de todo ese tubo digestivo, que hemos visto en la primera imagen. Entonces, de todo este tubo digestivo, la primera parte acá, a ver, si esto era el estómago, acá tenemos el, entre el esófago y el estómago tenemos una válvula, ¿no? Acá tenemos el cardias, ¿verdad? Entonces, seguimos haciendo, continuando todo el camino acá ya llegando al antro del estómago. Entonces llegamos justamente ¿a dónde? Al píloro, ¿no? Y del píloro va a empezar, ya que, ¿qué porción del intestino delgado? El duodeno, ¿bien? El duodeno va a empezar. Y después de esto vamos a seguir acá, vamos a ver el ángulo de Treis, que va a suspender una flexura del duodeno. Y va a empezar, ¿quién va a empezar? Acá ya el yayuno. Empieza el yayuno, las dos quintas partes, y después ya tres quintas partes va a ser el hilo. ¿Bien? Entonces ese es el hilo. Ahora, diferencias que hay entre ambos, si hay diferencias que lo vamos a ir detallando. Y después vamos a hablar del colon. En el colon tenemos colon ascendente, colon transverso y un colon descendente, sigmoideo, ¿no? Que ya lo vamos a hablar. Ahora, con respecto a los dos de manera esquemática, el yeyuno tiene mayor calibre. Es mucho más grueso, ¿no? Mientras que el ilion tiene un menor calibre, es mucho más delgado. Otra de las características es la pared del yeyuno es de mayor grosor parietal comparado con el ilion, que es más delgado. Con respecto, si nosotros vemos cada uno de los pliegues que están internos, se presentan mucho más repliegues en el yeyuno, que son los pliegues conniventes, y en el ilion están ausentes o ya casi finalizándose. ¿Ya? Además que la vascularización es mucho mayor en el yeyuno por el volumen que tienen los vasos, no necesariamente porque sean, ¿cómo se llama? Más numerosos, que haya más vascularización, ¿no? Ahí les voy a mostrar la imagen que en este caso vamos a ver que los vasos son de mayor calibre, ¿ya? En cambio en el ilion son mucho más delgados y por ello hay una menor vascularización. Los vasos rectos son mucho más largos en el yayuno. Estos son los vasos rectos, o sea, donde estamos acá viendo pequeños arcos arteriales, que acá está incluso el nombre. Entonces lo que vamos a ver, lo que está saliendo de cada uno de ellos son los vasos rectos. Bien, entonces vasos rectos hoy día lo voy a mencionar varias veces. Así que alégrense de saber esta porción de los vasos rectos porque les va a servir mucho en tema de reconocer ciertas estructuras. Bien, entonces en la práctica ya quizás han visto también esos temas. Ahora, con respecto a los arcos que tiene menor cantidad de series vasculares, tiene de 1 a 2 arcos vasculares. Acá vamos a ver un arco, 2 arcos. Mientras que en el ilion tiene de mayor serie de arcos vasculares. Algunos mencionan de 3, 4, incluso hasta 5, ¿no? Primer arco, segundo arco, tercer arco, cuarto arco y hasta a veces uno quinto arco. Bien, lo normal es de 3 a 4. Ya, ahora lo último ya es los nodos linfáticos que se presentan. Están presentes tanto en el yeyuno como en el ilion. Hay que hacer una aclaración que en el ilion ya están asociados en este caso, a las placas de Peyer, ¿no? Que se pueden ver en lo que es en las láminas histológicas. Bien, acá para verlo ya con un corte ya para la vista interna de la pared de tanto del yeyuno como el ilion, entonces vamos a ver, ¿no? La mucosa de ambas, como vemos en el yeyuno se ven todos los pliegues circulares, que es mucho más
notorio en el yayuno, en cambio en el hilo lo vemos mucho más liso. 2. Vamos a ver la submucosa de ambos, acá está presente, la submucosa, y la muscular, en este caso la porción muscular es el cile, ¿no? La circular interna y la longitudinal externa. Y finalmente, bueno, ya en la parte más exterior tenemos la serosa que lo recubre por la parte del mesenterio. Bien, entonces eso es lo que tienen que acordarse. Y además que ya tienen que tomar como dato que van a encontrar las placas de Peyer en dónde, en el ilio, ¿ya? Placas de Peyer, ¿dónde se encuentran? En el ilio. Esa sí puede ser una pregunta también. Por ahí poco a poco les voy a soltar algunas cosas. Bien, ahora, esas son más características para que se acuerden con respecto a los diámetros, como les había mencionado, las arcadas y, bueno, la grasa que tiene el mesenterio es mucho mayor en la parte ya más distal, que es el ilio. Y los pliegues circulares también las había mencionado. Bien. Ahora vamos a hablar del otro segmento del tubo digestivo, del intestino grueso. El intestino grueso viene a ser la continuación de lo que estaríamos viendo de todo el tubo digestivo. Vimos que teníamos el yeyuno, el ilio, y el ilio va a llegar justamente a la válvula iliocecal, ¿no? Entonces, la válvula iliocecal, entonces acá es donde va a terminar el ilio y va a darse inicio al lo que sería el colon. En el colon vamos a ver que tiene varias porciones. En el colon o intestino grueso. Acá en esta porción se llama el ciego. Y en el ciego vamos a ver dos válvulas, una válvula, la válvula iliocecal y la válvula apendicular, ¿no? Bien, entonces eso es importante saber, ¿no? Entonces, y de acá por encima vamos a tener el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente y finalmente el colon sigmoideo, ¿no? Y acá ya encontraríamos el recto. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Las flexuras que se hacen o los ángulos del colon. Acá tenemos un ángulo derecho y un ángulo izquierdo. Y esto tiene más peculiaridades. El ángulo derecho tiene que ver con respecto a un órgano que encontramos ahí. Si estamos del lado derecho, ¿qué encontramos encima? Al hígado. Entonces este es el ángulo hepático. Ahora, si vamos al otro lado, en la flexura colónica izquierda, ¿qué encontramos por acá? El vaso. Entonces este es la flexura esplénica. Entonces, si queremos hablar con otros términos, podríamos mencionar que ese es el ángulo hepático del colon y el ángulo esplénico del colon. ¿Ok? Ahora, a ver si vimos. Bueno, desde dónde se extiende, desde el orificio ileal y termina hasta el ano, ¿no? Entonces sería el marco colónico. La distancia que se tiene aproximadamente es de 1,50 m, 1,80 m, ¿no? Y esta va a disminuir el diámetro, ¿no? Hasta el colon sigmoides. Y es acá donde comienza nuevamente a ensancharse. Ya hemos visto, bueno, la división topográfica, empezamos con el ciego junto con el apéndice, de ahí continúa el colon ascendente, tenemos la flexura cólica derecha, tenemos luego el colon transverso porque está en posición transversa, por eso es importante recordarse los planos anatómicos nuevamente. Por ahí he visto algunas personas que les falta repasar un pequeño términos así de los planos anatómicos, ¿no? O sea, vista sagital, la vista transversal, coronal, esos planos son importantísimos que se recuerden. Estamos en anatomía y esto no lo van a olvidar porque lo van a cada rato aplicar. Ya, seguimos, tenemos acá la flexura colónica izquierda o el ángulo esplénico. Seguimos bajando, tenemos el colon descendente y ya en esta porción donde vemos ya que se hace como una S, ya es el colon sigmoide. Y finalmente eso termina ya en la transición a lo que sería el recto. Y finalmente tendríamos ya el orificio y acá el canal anal. Bien, entonces las únicas porciones que son móviles así, libres de lo que es el intestino grueso, tenemos el ciego con el apéndice, son móviles, el colon transverso, la mitad tanto de izquierda que diga, y el colon sigmoides en la porción, toda la porción del sigmoides es móvil, ¿no? Y es por eso que, o sea, estas porciones, bueno, más que todo en el sigmoides, suele volvularse, ¿no? Que es un vólvulo, es cuando el intestino, acá, para que vean en mi cámara, entonces cuando el intestino hace un pequeño giro, intestino grueso, esto es un vólvulo.
Entonces, cuando se tuerce así el intestino, en este caso el colon sigmoide, estaríamos ante la presencia de un vólvulo, ¿no? Bien. Y también la división que tiene que verse es con su vascularización. Hemos visto ya, por ejemplo, la irrigación corresponde tanto de la arteria mesentérica superior y también de la mesentérica inferior. Bien, entonces colon derecho va dado por la mesentérica superior y el colon izquierdo por la mesentérica inferior. Bien, las longitudes que tiene con respecto al intestino, vamos a ver las siguientes. El ciego tiene aproximadamente de unos 5 centímetros con un diámetro transverso de 7,5. El colon ascendente, por ahí alguien tiene su micro prendido. Ya, ya vi. Entonces, el colon ascendente de unos 10 centímetros, ahí el colon transverso de unos 50 centímetros y con un, tra- eh, con un transverso de 5 centímetros. Luego seguimos bajando el colon descendente de unos 10 centímetros y el sigmoides, que es la porción móvil que le había mencionado, de unos 50 centímetros. Incluso el colon sigmoides, la primera porción es un tanto fija, mientras que ya el resto ya es móvil. Y ya después ya llegamos ya a la curvatura de la transición entre el sigmoides con el recto de unos 15 centímetros y finalmente desde el recto hasta el ano de unos 4 centímetros. Ahora, algo que sí se tienen que ver acá es la configuración de las tenias del colon. Entonces tenemos 13 tenias acá que recordar. Acá tenemos las relaciones, por ejemplo, acá estamos viendo, a ver, ¿quién está con el audio? Ya. Entonces acá estamos viendo una tenia libre del colon, que estoy señalándolo. Entonces es una de las tenias libres, ¿no? Ahora, en el colon tenemos tres tenias. Tenemos la tenia libre, la tenia en este caso que pertenece al mesenterio y una tenia también epiploica, ¿no? Entonces esas tres tenias son las que están presentes. Tenia mesentérica, tenia epiploica y la tenia libre. Y aparte, bueno, hay unos pequeños vasitos así que se forman, ¿no? Con la grasa tanto de mesenterio o también del epiplom, así, se forman como apéndices epiploicos, ¿bien? Ya. Ahora, ya hemos mencionado las 13 bases de las tenias donde van a converger. Justamente comienzan en la base del apéndice. Las tres tenias empiezan justamente desde el apéndice y se van dirigidos, ¿no? La tenia libre va hacia arriba, la tenia mesentérica justamente va para el lado del mesenterio, que sería esta parte interna, y la tenia, en este caso epiploica, va a ir ya más hacia el lado más externo, ¿no? Al margen, por así decirlo. Bien, entonces esas son las tres tenias que vamos a tener. Y bueno, lo otro también, el nombre también clásico que se menciona son las austras, ¿no? Las austras es la cavidad que vamos a ver entre cada válvula semilunares y las tenias, ¿no? Entonces, cada una de estas porciones son austras del colon, ¿no? Entonces, todas estas circunferencias, así mejor dicho, sí van a ser las austras. Bien, entonces, para mencionar un poco más de los apéndices epiploicos, aquí vamos a ver, a veces estos apéndices epiploicos se inflaman también y bueno, a veces son requeridos unas resecciones, ¿no? De esto, ¿no? O a veces también qué pasa que hay un defecto de la pared del intestino y esta también protruye, ¿no? Sobre un lado ya formando ya pequeños divertículos, ¿no? Y a esto también una vez que se inflama tenemos un caso de una diverticulosis o si no una diverticulitis, según sea el caso. Acá lo importante que les menciono acá, el vaso recto que ya vamos a llegar ya a esa parte de irrigación, irriga justamente todo lo que sería esa sería la tenia mesentérica y va a irrigar, ¿no? Todo lo que es el marco del intestino, ¿no? Luego vamos a tener también acá la tenia libre y acá, bueno, una tenia epiploica, ¿no? Entonces todo esto va a estar siendo irrigado, ¿no?
Bien, ahí también se da una anastomosis final, la anastomosis antimesentérica, ¿no? Justamente en el lado opuesto es donde se vuelve un poco más terminal la irrigación. Bien, entonces ahora vamos a hablar del ciego y del apéndice, ¿ya? No estamos hablando de una persona ciega, sino estamos hablando de la porción del colon, o sea, de la porción inicial que hemos mencionado, ¿no? Este es el ciego. Entonces, ¿quién llega acá? Lo que estamos viendo aquí es el ilion. Entonces, el ilion, una vez que llega a porción del ciego, llega a una válvula, que es la válvula iliocecal, ¿no? ¿Por qué? Porque viene del ilion y ¿hacia dónde llega? Hacia el ciego. Entonces, ahí vamos a ver, ¿no? Las diversas porciones que vamos a ver. Hace calor. Bien, entonces, el ciego, donde vamos a ver sus límites, es la porción inferior del intestino grueso que está ubicado tanto en la fosa ilíaca derecha y está también por debajo de la válvula ileocecal. Entonces, por debajo todo esto es el ciego. Por encima, justamente, ya empieza el colon ascendente. Entonces, toda esta porción de acá vamos a ver que es el ciego. Y hacia acá estamos viendo justo en esta imagen se nos presta para mencionar nuevamente las tres tenias que se tiene presente en el colon. La tenia, la tenia en este caso mesentérica, una tenia omental y esta sería la tenia libre sería, pues, ¿no? Para adelante, tenia libre. Bien, entonces justamente en la base del apéndice es donde están naciendo las tres tenias. Importancia sí mucha para el tema quirúrgico, ¿no? Cuando alguien no ubica su apéndice, entonces va por las tenias y ya ubica rápidamente. Bien, ¿dónde, por dónde se encuentra ubicado el ciego, ¿no? Justamente por el labio inferior de la válvula esofágica, ¿no? Entonces vamos a ver, la válvula esofágica tiene como dos labios acá, ¿no? Un labio superior y un labio inferior. Esto cuando es en personas en vivo, ¿no? Cuando se vuelve un cadáver y esto se vuelve como una papila. No se me dio el internet, ¿no? Ya. Entonces se vuelve una papila. Ya. Otra importancia es que la válvula iliocecal es un esfínter que, como tal, que se cierra e impide el reflujo de lo que sería el contenido del ciego o del colon hacia el ilion nuevamente. Cosa que no va a pasar con la válvula que es del apéndice, ya que no tiene esa fuerza. Entonces por ahí lo vamos a poner más datitos, ¿ya? Entonces, el, acá vamos a ver la implantación del ilion, cómo llega, y estos dos labios que vamos a ver serían la válvula iliocecal o válvula de Wawin. Y acá vamos a ver esta prolongación que sería el frenillo del orificio iliac. Bien, el apéndice vermiforme que lo vemos aquí va a ser de una manera, se dice una forma vermiforme, que significa que de forma de gusano, es una forma media alargada, como cilíndrica, algunas veces tortuosa, ¿no? Que es flexible y que inicia con el orificio apendicular y mide más o menos unos 9 centímetros. Bien, entonces la válvula que corresponde al apéndice es la válvula apendicular o válvula de Gerlach. Bien. Y la posición que tiene el apéndice, bueno, tiene varias posiciones, que tenemos la posición retrocecal, ociliar y preiliar, pélvica, subcecal y paracecal. Bien, entonces son varias posiciones que puede adoptar el apéndice, ¿no? Bien, entonces el otro dato que les había mencionado, que a este nivel, justamente en la base del apéndice, nacen las tres tenias del colon, ¿no? Bien. Ahora, nuevamente un pequeño datito por ahí, ¿no? Acá nuevamente sobre la válvula de Wawin y de Gerlach que hemos mencionado, son la papila ilial o iliocecal y la válvula apendicular, ¿no? Respectivamente. Y ambas pueden ser ubicadas a nivel del ciego, ¿no? Lo que sí no hay que confundir es el orificio ilial y del apéndice. Una cosa es el orificio que es un hueco, ¿no? Mientras que la válvula sería ya las papilas, ¿ya? O sea, todo lo que son los labios, eso sería lo que sería la papila, ¿no? Papila o válvulas, así. En este caso, la papila iliar, ¿no? Como manera de anecdótica, también fue conocido como la barrera de boticarios, debido a que ahí se creían que se detenían los cinemas. Por ahí la importancia, ¿no? De que le mencionaban ese de los enemas.
Ya, bien. Entonces, justamente como les había mencionado, la válvula de Bowing impide el reflujo ileocecal en el ayuno e ilion, ¿no? En cambio, la de Gerlach, de lo que sería el apéndice, no causa esa misma función, entonces el contenido puede ingresar al apéndice, ¿no? De ahí que puede ingresar incluso los famosos apendicolitos, ¿no? O fecalitos que ingresen. Bien, eso ya es tema ya de patología del apéndice, ¿no? Que es una apendicitis. Bien, ahora vamos a hablar nuevamente del ciego, ya la disposición que vamos a ver. Acá, bueno, estamos viendo ya el mesenterio, que es esta grasita que estábamos viendo acá, que está vascularizada. Estamos viendo la hoja anterior del mesenterio. Bien, entonces el ciego es peritonizado, ¿no? Y está libre en la cavidad peritoneal, ¿no? Y con respecto a la parte posterior, ¿no? El receso retrocecal, que es esta flexura que vamos a ver aquí, se va a formar por la hoja posterior del mesenterio, ¿no? Y se va a adocer a la pared posterior, ¿no? Y bueno, va a generar pequeñas adherencias que son bridas posteriores, estas de acá. Ya, vamos a correr un poquito ya. Si se me acaba el tiempo, voy a crear un nuevo link, ¿ya? Eh, Ahí les envío nuevamente. O el mismo link creo que vamos a ingresar. Entonces vamos a ver bridas posteriores también y bueno, el receso retrocecal. Ya. Ahora, con respecto al apéndice, el apéndice también tiene una parte del mesenterio que lo va a recubrir, que sería esta pequeña grasita de aquí. Entonces, vamos a ver que el mesoapéndice también tiene acá justamente un vaso muy importante que va a irrigar al apéndice, que es el vaso apendicular, ¿no? Bien. Ahora, las relaciones que son importantes de ver en este caso el ciego. Anteriormente, ¿con quién tiene relación? Bueno, con la fase de Camper y Scarpa, el plano muscular, el plano de los recorridos de los nervios subcostal, el hipogástrico y liminal, a la parte medial ya, a la parte medial, bueno, el asa ilial, la última asa ilial, y el peritoneo, ¿no? Relacionado también con el uréter derecho. Hacia el lado lateral, bueno, la pared lateral derecha, hacia el lado, hacia atrás, tenemos el receso retrocecal que lo hemos mencionado, y el peritoneo que cubre la fosa ilíaca derecha y la fascia ilíaca. Inferiormente ya tenemos, bueno, la unión de la pared abdominal con la región inguinal. Acá estamos viendo todo el conducto inguinal, acá justamente con su contenido, el espacio retroinguinal de Bogros y el anillo profundo del conducto inguinal. ¿Sí? Bien, ahora vamos a hablar, ya hemos hablado del ciego, ahora vamos a hablar del colon ascendente y también del colon descendente. Bueno, la longitud que hemos visto es de 10 a 15 centímetros, presenta igual sus austras y tenias en posición típica. La flexura que va a presentarse ya para la transición hacia el transverso sería el ángulo hepático, ¿no? O el ángulo también flexura cólica derecha, ¿no? Bien, está una vertiente posterior a la derecha, esos son sus otros nombres, ¿no? Y también hacia el otro lado vamos a ver el otro ángulo, ¿no? Que es el ángulo esplénico, ¿no? Y acá vamos a ver que la tenia anterior de lo que es anterior se vuelve un antero inferior también, ¿no? O sea, hace un pequeño giro el colon. Y la tenia que era posterior de lo que era posterior y lateral, se vuelve posterior, pero en este caso ya superior, por una disposición, o sea, del inicio es lo que se debe respetar. Entonces, de lo que está posterior, hagan una imaginación que está posterior, se vuelve hacia arriba, ¿no? Entonces se vuelve ya una póstero superior. Y el peritoneo que lo recubre, bueno, vamos a tener la fascia retrocólica ascendente, ¿no? La fascia de Cartol 2. Ahora, la configuración ya del colon descendente. Colon descendente va a empezar desde el ángulo esplénico o la flexura colónica izquierda, que tiene un trayecto de más o menos de 10 a 13 centímetros. Igual la disposición de sus tenias es en posición típica hasta la abertura superior de la pelvis, ¿no? Y de ahí se vuelve ya oblicua desde abajo y hacia adelante. Bien, hemos mencionado también la flexura colónica izquierda y los otros nombres que también
que su otro nombre es el ángulo esplénico, y la fijación que tiene acá sí es por varios ligamentos, ¿no? El ligamento espleno-mesocólico con respecto a esplenio, al vaso, del meso y del cólico, porque no está obviamente, ¿no? Estamos con el colon, ¿no? Frenocólico porque también tenemos también al diafragma y ligamento pancreatocólico, porque acá vamos a ver también el páncreas. Entonces hay varias relaciones que hay que tener en cuenta. Y la fascia que lo recubre es la retrocólica descendente, ¿no? La Cartol 3. Bien, bueno, sigamos. Bueno, las relaciones ahora ya sacando los órganos que están adyacentes. Relaciones del colon ascendente. Bueno, posterior tenemos la fosa ilíaca derecha, la fase de Cartol 2. Anterior que encontramos las asas del gas y el aumento también, aumento mayor o el epiplón mayor. También están de la 10 a la 11ª costilla, la cara visceral del hígado. Lateralmente vamos a tener el surco paracólico derecho, la inserción derecha también del diafragma también, que llega también. Y medialmente las asas intestinales, ¿no? Y superiormente el ligamento hepatocólico. Ahora, del lado descendente, del colon descendente, tenemos la porción de la fase ilíaca también, la fase de Cartol 3. En este era 2, en este va a ser el Cartol 3. Las asas también que van a presentarse anteriores, las asas del gas, el aumento mayor y las mismas costillas, también de la 10 y la 11. La cara lateral, el surco paracólico de izquierdo y la inserción derecha del diafragma. Nuevamente en la parte medial, las asas del gas, la separación colonoparietal y también vasos que van a estar presentes por ahí. Y bueno, superiormente vamos a tener la célula esplénica, ¿no? Que va a cerrar, deja su impresión justamente con el vaso, ¿no? Ya vamos a seguir rápido. Bueno, algunas veces se recubre de, de mesenterio, entonces se cubre el colon y eso es el famoso velo de Jackson, ¿no? Algunos pequeños datitos también ahí. Bueno, los ligamentos nuevamente que presenta el colon, por ejemplo, esa es la flexura colónica izquierda o el ángulo esplénico. Justamente acá está el vaso para que se guíen. Entonces hay varios ligamentos que están presentes, ¿no? Ligamento esplenocólico con respecto al vaso, ligamento con el páncreas, ligamento pancreatocólico, ligamento con respecto al diafragma, ligamento frenocólico. Entonces son varios puntos de inserción. Bien, ahora vamos a hablar del colon transverso. El colon transverso ya hemos visto que es, bueno, es una porción, la porción más larga del colon, que también es más móvil también, que está sujeta por el mesocolon transverso. Eh, Tiene tres segmentos, que es el segmento derecho, el medio y el izquierdo. Vamos a pasar esto rapidito. Ya, entonces acá estamos viendo que está, bueno, se ha seccionado el colon transverso para visualizarlo mejor. Entonces, ¿quién lo está recubriendo acá? El aumento se inserta, ¿no? Con el aumento mayor, ¿no? Queda el borde anterior hasta el póstero superior. Y el mesocolon transverso, vamos a ver que la raíz del mesocolon transverso vamos a darlo en la cara anterior de la extremidad inferior del riñón, que justamente la porción descendente también del duodeno. Entonces acá estamos viendo la primera porción, la segunda porción es la descendente, entonces ahí lo vamos a ver ubicado. La cabeza del páncreas, acá está el páncreas de amarillo, entonces este es el páncreas, la cabeza del páncreas. La flexura duodeno-yeyunal, entonces acá estamos viendo el duodeno que hemos mencionado ayer, esta es la tercera porción, entonces la cuarta porción, y acá está la flexura del duodeno con respecto al yeyuno. Y va a finalizar en el riñón izquierdo, ¿no? En la cara anterior. Y bueno, vamos a ver también, bueno, las hojas del mesocolon también transverso, ¿no? Tiene dos hojas también. Y las caras que va a presentar, ¿no? Una cara superior, una inferior también, ¿no? Y una anterior y una posterior. Bueno, con respecto a la evolución de la bolsa mental, ¿no? Lo que cubre el epiplón. Tenemos dos epiplón, ¿no? Un epiplón mayor y el epiplón menor, ¿no? El epiplón mayor, vamos a verlo con respecto acá, tenemos el estómago y vamos a ver el epiplón, ¿no? Y luego ya cuando ya un estómago ya, bueno, un adulto ya, vamos viendo cómo se adosan entonces estas capas
y se va a fusionar. Entonces acá tenemos el colon y acá estaríamos viendo el mesocolon transverso, ¿no? Y acá estaría el páncreas, ¿no? Y acá tenemos, bueno, la cavidad de los epiplones. Es una parte embriológica nada más para mencionar. Y esto es importante, ¿por qué? Porque cuando se fusionan las dos capas, aquí vamos a verlo, se da la coalescencia de las dos hojas del epiplon mayor, ¿no? Entonces se fusionan estas dos hojas que lo hemos visto antes. Acá estamos viendo las dos hojas del epiplon mayor, como luego se fusionan y ya están acá juntas, ¿no? Entonces el epiplon mayor, entonces vemos como una tela que está recubriendo justamente el intestino y que sale del estómago, ¿ves? ¿No? Entonces ahí lo estamos viendo el epiplon mayor con ya un adulto ya. Bien, igualmente del mesocolon también, entonces se fusiona, entonces ya lo vamos a ver mucho más adosado. Y acá estamos viendo cómo el colon depende tanto del epiplon como también del mesocolon, ¿no? Transverso. Y por atrás está el peritoneo también. Bien, pues un poco más de texto. Voy a crear un nuevo link así para ver la última parte que nos falta de irrigación, ¿ya? ¿Está la delegada presente? Sí, ¿verdad? Sí, profesor. Mm, ya. Ahora, continuando con el colon transverso. A ver, habíamos hablado ya un poco de generalidades, ahora vamos a tocar el tema de la configuración externa, ¿no? Bueno, tiene dos porciones el colon transverso, de la fosa ilíaca izquierda, este es el colon descendente también, el colon sigmoides, disculpen, título, desde la fosa ilíaca izquierda hasta la cara anterior de la tercera vértebra sacra, ¿no? Tiene las tenias, bueno, las dos cintas van perdiendo individualidad y ya se van perdiendo, ¿no? Los apéndices. Las tenias, que digan. Y lo que sí se van a ver es una gran cantidad de apéndices omentales, esos apéndices epiploicos también se pueden ver, ¿no? Y ya como se ven las austras, ya se van perdiendo, se va haciendo cada vez más liso. Y la mucosa por dentro suele hacer como una especie de divertículos a través de la musculatura. Si hay un defecto de la pared, entonces por ahí se vuelven a formar los divertículos. Ya, entonces, bueno, este es el colon ilíaco y este es el colon sigmoides, ¿bien? Entonces tiene una forma de una S itálica y generalmente es peritoneal y la inserción es peritoneal completa, algo irregular, ¿no? Y tiene fositas paracólicas. Con respecto al colon sigmoides ya, que es la parte que vemos de anaranjado, él tiene su mesocolon sigmoides, que en su recorrido se flexiona para alcanzar al recto y es esta la porción móvil. Entonces, justamente es móvil, como lo hemos mencionado en un principio. A veces esta porción del intestino se suele girar sobre sí mismo y torcer, lo que se llama volvulación, el término correcto. Se hace un vólvulo y entonces se causa una obstrucción. Bien. Ya, ahora con respecto a la irrigación, vamos a tener dos troncos principales, que es la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. La arteria mesentérica superior, que estamos viendo que nace aquí, este de acá es el trípode, el tronco celíaco, que lo hemos mencionado ayer, y este de acá es el- la arteria mesentérica superior. Bien, que justamente vamos a ver sus ramas que van a dar irrigación hacia el yeyuno, hacia el ilion, y también vamos a ver acá que también irriga aquí al ciego y también al colon, también hemicolon derecho. Ya. Acá nuevamente en otra imagen también vamos a ver cómo va dando su irrigación también nuevamente las estructuras, ¿no? Yeyuno, ilion, ciego, el colon derecho, ¿no? Y también la mitad del colon transverso. Y las ramas que vamos a ver de la mesentérica superior, tenemos la pancreatoduodenal inferior, la pancreática inferior, las yeyunales e iliales y la arteria iliocólica, ¿no? Con respecto al yeyuno, ilion y el ciego. De las ramas yeyunales y iliales, algunas literaturas mencionan de 2 a 15, algunos de 7 a 9, ¿no? Eso es muy variable.
Y cada uno de estos en la rama iliocólica o iliobiseco-apendicocólica, les voy a mencionar ese otro nombre, forma una serie de arcos, ¿no? Bien. De acá, ¿qué más vamos a ver? De las ramas yeyunales. Cada uno de estos vasitos, cuando terminan y van a llegar ya al intestino delgado, van a formar los vasos rectos. También hay vasos rectos también en el intestino grueso, ¿no? Cada uno de estos son los vasos rectos. O sea, esa porción chiquitita son los vasos rectos. Tenemos dos, ¿no? Tanto para el lado anterior como el lado posterior. Uy, ya sí se me escucha. Ya. Ya, acá con respecto, miren, estamos viendo nuevamente el yeyuno y el ilio, en lo que hemos visto los arcos. Entonces acá estamos viendo los vasos rectos, ¿no? Cada uno de estos son vasos rectos. En el yeyuno tenemos de 1 a 2 arcos, mientras que en el ilion tenemos desde 3 a 4 arcos, ¿no? Primero, segundo, bueno, casi comido uno, ¿no? 3 a 4 arcos. Ya, entonces todas son ya las ramas ya terminales de la arteria mesentérica superior. Bien, y la anastomosis que se da entre lo que sería la arteria iliocólica con una rama ilial, tenemos el arco vascular, avascular de Treves, ¿no? Ya, ya. Habíamos hablado ahora para la irrigación del colon. En el colon tenemos la arteria mesentérica superior. Mm, La arteria mesentérica superior. A ver un ratito, chicas. Entonces, estoy en clase, no, no tengo clase. Ay, cuidado, cuidado, cuidado. No, no. ¿Ah? Ay, cuidado, cuidado, no toques el cable. No toques el cable. Acá una pequeña visita de una pequeña infante. Ya, ya, ya. Sigamos. Ya, entonces estábamos en la irrigación del colon. Tenemos la mesentérica superior que va a dar sus ramas para la cólica derecha, la arteria cólica media, sería esta porción de acá que es un poco más inconstante, y la rama, en este caso ya la porción más inferior, la iliocólica, ¿no? O iliobisecopendicocólica. Esta porción de acá va a dar sus ramas, la rama ilial, es media recurrente que va a dar justamente irrigación ¿a quién? Hacia el ilio, la rama cólica que va a dar irrigación hacia el colon, tiene dos porciones, y también hacia el ciego también hay dos ramas que se dan, hacia la cecal anterior como la cecal posterior. ¿Bien? Y aparte hay una rama que se da hacia el apéndice, ¿bien? Entonces vamos a ver acá una pequeña rama hacia el apéndice. Bien, vamos, ya les he mencionado eso, ¿ya? Entonces, ahora con la irrigación para que lo vean ahora, tanto la mesentérica superior con la inferior. Entonces acá tenemos ambos troncos, la mesentérica superior y la mesentérica inferior. La mesentérica superior, entonces empezamos. La mesentérica superior tenemos la rama iliobisecopendicocólica, que va a dar su rama ilial. Tenemos una arteria iliocólica, la arteria iliocólica derecha y la cólica media. Bien. Entonces, de acá vamos a ver de la arteria cecal tenemos dos porciones, ¿no? Una anterior y una posterior. La arteria apendicular, que va a dar irrigación hacia el apéndice, y este va a formar un arco, ¿no? Que se va a anastomosar con las ramas de la arteria mesentérica inferior. Entonces acá tenemos la arteria mesentérica inferior. La arteria mesentérica inferior vamos a tener su arteria cólica. Bueno, acá hay una accesoria izquierda, la cólica izquierda, y después vamos a tener las arterias sigmoideas, ¿no? Una superior, una media y una inferior, ¿no? Y de la inferior acá vamos a ver
que nace la arteria rectal superior. Bien, la irrigación nuevamente ahora con el colon, bueno, también les he mencionado, ¿no? Lo mismo. Ya, esto lo voy a mencionar rápidamente con el esquema para que lo vean mucho más, ¿cómo le digo, no? Más chévere, pues, ¿no? Entonces, cada uno de estos puntitos también, la anastomótica de Suder. Entonces, primero vamos a empezar con el intestino delgado. Entonces, acá estamos viendo qué sería esto. Eso sería el duodeno, ese sería el yeyuno y finalmente el ileón, ¿verdad? Y eso sería el colon ascendente, ¿no? Entonces, eso es el mesenterio, el yeyuno, ilion y el mesenterio. Entonces, ¿qué están haciendo de la aorta? La arteria mesentérica superior. De la arteria mesentérica superior van a ser de 7 a 9 arterias, ¿no? Las arterias yeyuno e iliales, ¿no? Que son de 7 a 9 arterias, las cuales van a discurrir. Y de estas, les había mencionado que las arterias del yeyuno son de más calibre con respecto a las iliales. De estas se van a hacer una serie de arcos, ¿verdad? En el yeyuno son de 1 a 2 arcos, ¿no? De 1 a 2 arcos. Mientras que en el ilion son de 3 a 4 arcos, 1, 2, 3, 4 incluso, ¿no? Y los vasos que van a llegar hacia el intestino son los vasos rectos, ¿no? Hay arcadas de primer y segundo orden y en el caso del ilion hay de tercer y hasta cuarto orden. Y entonces en todo este marco que vamos a ver aquí, donde están naciendo los vasos rectos, este pequeño arco tiene también un nombre, ¿no? Donde están naciendo los vasos rectos es el arco de Dwight. Bien, más nombrecitos por ahí. Ahora, con respecto al intestino grueso, vamos a tomar nuevamente la arteria aorta. De la aorta vamos a tomar, bueno, acá estamos mencionando una serie de arcos, arcos vasculares y los vasos rectos, ¿verdad? Ahora, ¿quién están haciendo? Nuevamente tenemos a la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Ahora, los vasos que van a salir de cada una de estas van a estar a continuación. De la arteria mesentérica superior vamos a tener la arteria iliobiseco-apendicocólica, la arteria cólica media y la cólica derecha. Bien. De la iliobiseco-apendicocólica, ¿quién van a ser? La arteria ilial, bueno, dada por una rama para el ilial, y la arteria cólica, ¿no? Que va a dar para el colon. De acá vamos a ver que da una rama anterior, que es la arteria cecal anterior, porque se dirige al ciego, una cecal posterior, que se va posterior, y una arteria que va hacia el apéndice, que sería la arteria apendicular. Bien. Ahora, ya hemos terminado con la parte de la arteria mesentérica superior. Ahora nos vamos a dirigir a la arteria mesentérica inferior. En la arteria mesentérica inferior tenemos bueno, nace acá, hemos visto la arteria cólica izquierda. A veces también, esta es la cólica izquierda y de acá está la accesoria cólica izquierda. Seguimos haciendo más ramas, tenemos la arteria sigmoidea superior, que son 3 sigmoideas, sigmoidea media y finalmente la sigmoidea inferior. Y la última rama que falta sería la arteria hemorroidal superior. Hay un punto que es el arco avascular de Treves, que es la anastomosis que se da, ¿no? Entre el arco ilial, la arteria ilial con la arteria iliocecal, ¿no? Entonces acá tenemos un pequeño arco vascular, ¿no? Que es menos, ocurre menos flujo. Después el marco de donde nacen las arterias rectas es el arco marginal de Drummond. Y el último punto que tenemos que mencionar, bueno, es la sigmoidea, arteria sigmoidea, que comunica tanto la sigmoidea inferior con la hemorroidal superior, ¿no? Y también tiene un punto anastomósico de Suder, ¿no? Bien, el drenaje venoso ya para verlo más sencillo. Bueno, hay todo un sistema de drenaje de las venas mesentéricas superior e inferior, que tiene que verse con el tema del drenaje hacia dónde llegan, hacia también la porta, ¿no? Entonces acá lo vamos a resumir con otra imagen acá para que no vuelen tanto. A ver, eso sí, esta diapositiva sí les voy a dejar. Ya, la parte de inervación lo vamos a tomar nuevamente. La inervación del yeyuno y del ilion está dado por el plexo celíaco, el plexo mesentérico superior y bueno, cada uno de estos, ¿no?
El plexo celíaco va a añadir, ya, entonces, el plexo mesentérico superior va a irrigar desde el ciego del apéndice hasta el colon transverso. Y el plexo mesentérico inferior, desde la flexura colónica izquierda hacia el colon sigmoides. Si no lo entienden, vamos a mencionar una nueva lámina, ¿no? Para que lo vean. Bien, entonces acá ya estamos viendo. Entonces, la inervación simpática está dada por desde el hipotálamo posterior. Este va a llegar a través del nervio esplácnico mayor. El nervio esplácnico mayor llega al ganglio mesentérico superior y va a inervar a quienes. Vamos a ver a todo lo que sería el yeyuno, el ilion y también la porción de derecha del el hemicolon derecho, por así decirlo, ¿no? Que ahí abarcamos lo que es ciego, a colon ascendente y la mitad derecha del colon transverso. Ahora, si agarramos el ganglio mesentérico inferior, vamos a tomar en cuenta a quienes, a lo que sería la porción, el hemicolon izquierdo, ¿no? Acuérdense más rápido de esa parte, ¿no? Hemicolon izquierdo con el mesentérico inferior, ¿no? Entonces acá estamos viendo la porción ya final del colon transverso izquierdo. Estamos viendo el colon descendente, el sigmoides y también el recto, ¿no? Entonces toda esta porción está inervada por el ganglio mesentérico inferior. Y lo que nos faltaría del recto y también de la porción del ano, entonces está irrigado inervado por los nervios esplácnicos lumbares, ¿no? Y también ramas del plexo hipogástrico, ¿no? Bien, ahora la inervación parasimpática, en este caso vamos a tomar en cuenta el núcleo del hipotálamo anterior y esta va a darse por el nervio vago, que va a irrigar en su totalidad casi todo el intestino delgado y también casi todo el intestino grueso, ¿no? En el intestino grueso llega hasta la porción, casi toda la colon transverso y solamente le faltaría el ángulo esplénico, ¿no? El ángulo esplénico más todo el colon izquierdo que nos falta sería dado por los nervios esplácnicos pélvicos, ¿sí? Y ahí tenemos el plexo hipogástrico inferior. Acá estamos viendo justo la unión del sigmoides con el recto, entonces tenemos la unión recto-sigmoidea. Y bueno, acá la musculatura que lo corresponde es de la circular interna como la longitudinal externa, ¿no? Entonces acá vamos a tener la configuración entonces del recto. Vamos a tener que tiene tres válvulas, las válvulas de Houston. Son dos izquierdas del lado izquierdo y una derecha. Entonces, ahí están las válvulas y los músculos que vamos a comprender acá con el esfínter. Bueno, vamos a tener músculo elevador del ano, que es el del cubo rectal. Sí, sigamos viendo nuevamente en la parte interna. Entonces ya estamos llegando a la línea de donde se delimita el recto con el ano. Entonces tenemos una línea anorrectal que está delimitada por la parte superior de lo que serían las criptas, ¿no? Entonces estas criptas, así que vamos a ver acá, van a generar esta línea superior y la línea anorrectal. Y por la parte inferior de estas columnas se van a generar la línea pectínea o línea dentada. Entonces esta sería ya el orificio anal, ¿no? Entonces, ¿qué más vamos a ver acá? Bueno, que cada una de estas criptas también tiene otro nombre, ¿no? Columnas de Morgagni también es llamada. Bien, y ahora ya por unos a 1,5 cm, 2 cm vamos a ver ya una línea blanca, ¿no? La línea blanca o la línea anocutánea, ¿no? Que acá ya está delimitado por ambos esfínteres que se encuentran acá. Tenemos el esfínter anal interno como el esfínter anal externo. El esfínter anal interno sería lo que está de naranjita y el esfínter anal externo sería lo que está de un color más rojizo, ¿no? Y el plexo que se encuentra en este caso, vamos a ver, tenemos dos plexos, ¿no? Un plexo hemorroidal interno y un plexo hemorroidal externo, ¿no? Eso cuando se hace la clasificación con respecto a las hemorroides también. En la irrigación del recto, ya estamos terminando, chicos. La irrigación del recto está dando por la aorta, la arteria mesentérica inferior. De la arteria mesentérica inferior eh, tenemos la hemorroidal superior, que lo hemos mencionado. Y ahora, de la
La otra porción que falta, el tercio medio y el tercio inferior, viene dado por acá vamos a tener la arteria ilíaca, ¿no? Las arterias ilíacas se dividen en una ilíaca externa y una ilíaca interna. Acá seguimos el recorrido, la ilíaca interna va a tener una rama que es la hemorroidal media, y siguiendo el recorrido de la arteria ilíaca interna, o hipogástrica también, es otro nombre, va a tener la rama de la pudenda interna. Y de la pudenda interna nace la arteria hemorroidal inferior. Entonces, esas son las ramas que van a irrigar al recto. Entonces, ahí tenemos el origen, ¿no? De la hemorroidal superior, de la mesentérica inferior, la hemorroidal media de la ilíaca interna y la hemorroidal inferior de la pudenda interna, que es una rama de la ilíaca interna. Bien. Y ahora la circulación venosa. Ahora sí, es en el sentido inverso, entonces vamos a empezar con los plexos. Entonces, acá vamos a tener, bueno, en la parte inferior tenemos el plexo hemorroidal externo, el plexo hemorroidal externo. Acá estamos viendo la vena hemorroidal inferior. La vena hemorroidal inferior va a llegar a lo que sería la vena pudenda interna y la vena hemorroidal media llega también a llegar a la vena ilíaca interna. Y finalmente, la, bueno, la porción, la vena hemorroidal superior, vamos a ver que llega hacia la vena mesentérica superior, ¿no? Y esta va a llegar ¿a dónde? A la circulación portal, ¿no? Entonces tiene una circulación doble también. Bien, esto es lo último ya, la bibliografía donde se saca todo. Y finalmente hemos acabado la teoría del día de hoy. Nos vamos con una frase: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo, ¿no? Entonces, inculcándoles a que hagan un aprendizaje mucho más activo, con más retroalimentación. Una frase de Benjamin Franklin. Bien, chicos, ahí ya estarán cansados, imagino. Aplausos, ¿eh? Ya. Bien, con todos, buenas noches. Ahora sí ya pueden descansar ya. Hasta luego, profesor. Ya, hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias. Pronto la ocasión. Ujú.